Yo estoy acá para contarles que como directora del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, siempre estamos en la búsqueda de transmitir cultura y que se nos vea de esa manera. Pienso que cada centro de idiomas, cada instituto que está a cargo de la enseñanza de idiomas, abraza y asume esa responsabilidad de mostrar los idiomas en un contexto cultural y que explique que el idioma nos permite comprender la cultura de ese país y que nosotros también tendemos que entender esas culturas para poder hablar mejor el idioma y para poder entenderlo. ¿Qué idiomas enseña idiomas Ricardo Palma? Bueno, nosotros tenemos un enfoque de trabajo centrado en el estudiante, un enfoque comunicativo en nuestros 4 idiomas: inglés, francés, portugués y quechua. Para cada uno de estos idiomas desarrollamos clases dinámicas, hemos hecho un esfuerzo grande porque se sienta esta dinámica a través del Zoom. Una vez que regresemos a la presencialidad, estoy segura que no vamos a dejar por completo la parte virtual, la vamos a seguir manteniendo. De hecho, la teníamos antes de iniciada la pandemia y de alguna manera nos sentimos preparados para asumir el reto de hacer las clases en línea, porque nuestro programa ya era blended o semipresencial, involucraba un número de horas de aprendizaje autónomo. Y creo que ahora nos queda claro a todos los profesionales de la enseñanza de los idiomas y a todos los docentes en general que el aprendizaje autónomo debe ser motivado, debe ser orientado de tal manera que los estudiantes utilicen los recursos a la mano para seguir aprendiendo, que no se conecte o se piense que el aprendizaje solo se realiza en el aula con la presencia del docente. El docente hace que suceda, sí. El docente es indispensable. Nosotros consideramos que nada lo puede sustituir porque es él quien le da sentido a la clase, quien personaliza. Sin embargo, también es posible que diversos recursos nos permitan practicar los idiomas fuera del aula. Y lo mismo pasa para nuestros 4 idiomas. Nosotros entregamos el material de forma gratuita y queremos añadir muchas más cosas que promuevan y faciliten el aprendizaje autónomo, además de las que ya tenemos a la mano. Entonces, sin mayor preámbulo, quisiera presentarles nuestro programa que hemos denominado Préstamo de Libros y quisiera contarles cómo se va a desarrollar y a quiénes está dirigido. Esa es una frase que nosotros hemos venido estudiando el grupo de profesores, el staff académico, tanto del Centro de Idiomas Ricardo Palma, como de la universidad, del grupo de profesores de inglés del programa de estudios básicos, por diversas razones, porque la mayoría de nosotros somos lectores, ¿no? Hemos encontrado una coincidencia feliz entre los libros, el disfrute del tiempo libre y el aprendizaje de idiomas. Hemos notado que al leer en inglés comprendemos más lo que sucede en los países anglófonos, comprendemos más la cultura y mejoramos nuestro dominio del idioma. No es solamente por el tema de disfrute que nosotros estamos siendo, como se dice en inglés, advocates de la lectura y de libros. Existe evidencia científica que confirma que leer de forma sostenida fuera de la clase, sostenida y continua, tiene resultados a largo plazo, que se evidencian en cosas tan específicas como la nota del examen internacional, como el número de palabras que nosotros manejamos, como el número de estructuras complejas, en comparación con quien no se ha involucrado en este tipo de programas de lectura de forma sostenida. Tenemos diversas maneras de practicar el idioma, ¿no? Yo quisiera mencionarles algunas que de repente ya las tienen ustedes mapeadas, ¿no? Y acá me dirijo principalmente a los docentes de inglés, a las personas que aprenden inglés con nosotros
y en general, ¿no? Y esta presentación también tiene como objetivo animarlos, si ustedes son docentes, ya sea de la educación básica, primaria, secundaria o de alguna institución educativa en la que se enseñe inglés, a conversar con sus coordinadores, con sus instituciones y hacer este engranaje. Esta inversión es una inversión feliz, una inversión que rinde frutos, la de contar con una biblioteca del idioma que enseñas que permita que los alumnos tengan acceso a los libros. Y esto obviamente lo estamos sugiriendo para las instituciones educativas, es algo que nosotros queremos presentar el día de hoy. Anterior a esto existen muchos recursos ya en línea de forma gratuita, por ejemplo, los videos TED. Nuestro curso de inglés cuenta con material de National Geographic Learning y cada unidad del libro World English Intro, que nosotros, Intro 1, 2 y 3 que utilizamos, cuenta con videos TED. Incluso si nosotros no estuviéramos estudiando en idiomas Ricardo Palma, solo ingresando a YouTube podemos acceder a ellos. Esta es una manera muy interesante de no solamente practicar el idioma, sino también de ampliar nuestra idea con relación al desarrollo científico, al desarrollo cultural. Son videos muy interesantes y tienen una característica especial, son videos cortos. Para quienes disfrutan del streaming, yo sé que han visto que existe incluso un canal TED en el que ustedes pueden encontrar una variedad tan grande como la de YouTube de este tipo de videos. Y hablando de streaming, el Netflix es pues junto con el canal de streaming de su preferencia. HBO, no tenemos HBO, también tenemos Amazon Prime y Star Plus, Disney Marvel, y cualquiera de ellos que nosotros podamos utilizar de manera eficaz y eficiente, ¿no? Si estamos en un nivel básico, quizás pongamos el idioma doblado con los subtítulos, o quizás si estamos en un nivel un poquito mayor, podamos escuchar el idioma original con subtítulos en español, y si estamos en un nivel un poco más alto, como el nivel avanzado, en ambos, los closed captions, que es el idioma original escrito, y escuchar también en idioma inglés. Son las sugerencias en base a lo que ya tenemos a la mano. Los estudiantes de idiomas Ricardo Palma cuentan con esta plataforma, la plataforma de MyELT, que se les brinda de forma gratuita y que cuenta con una cantidad infinita de actividades en los diferentes aspectos del idioma, ¿no? En la parte de comprensión de lectura, comprensión auditiva, el desarrollo o el fortalecimiento de nuestra gramática, también actividades para escribir, la grabación de nuestra voz, y existe un seguimiento por parte del docente para alentarnos a hacerlo de manera sistemática y continua. Por todo esto, nosotros queremos añadir algo que quizás no hayamos considerado en un principio. ¿Y qué cosa es eso? Por diversas razones llegamos a una edad adulta quizás con una idea preconcebida de lo que es la lectura. La asociamos quizás con los exámenes, porque esa ha sido nuestra experiencia escolar, ¿no? Lectura, exposición, lectura, examen de comprensión lectora, y hablando específicamente de los profesionales de idioma inglés, la lectura intensiva está presente en los textos a través de un pasaje corto al que sigue una actividad en la que los alumnos tienen que demostrar su pericia en alguna habilidad de comprensión lectora. Identificación de la idea principal, identificación de la idea secundaria, inferencia, personajes, resumen. Alguna de estas actividades siempre está presente luego de la lectura. Y por esas razones es que quizás nosotros lleguemos a una edad de adulto joven pensando que la lectura está asociada con el aprendizaje y con la evaluación.
El poco acceso que tenemos, y en esto sí tenemos que asumir nuestra realidad como país, instar a las diversas autoridades a que hagan que eso cambie y como sociedad civil organizarnos para que esto cambie y solicitarlo. Nosotros no contamos con muchas bibliotecas. Hay un esfuerzo, se ve en los últimos años por parte de la Biblioteca Nacional, tanto la que está ubicada en el centro de Lima como en San Borja, por acercarse a los lectores y a la población a través de publicaciones digitales, ¿no?, de acceso libre, o a través de su préstamo de libros. En algún momento durante la pandemia llegaron a hacer préstamo de libros mediante delivery. Sin embargo, se necesita, como en otras ciudades, que es una práctica que podemos envidiar de forma sana y que debemos emular, existen las bibliotecas comunales organizadas y financiadas por los municipios, las bibliotecas municipales, y, ¿por qué no?, dentro de las instituciones educativas, las bibliotecas escolares. Y en algunos casos mucho más felices, en algunas instituciones, en varios países, está la biblioteca del aula. Es algo con lo que nosotros no tendríamos que poner el peso de la inversión en los estudiantes, o en este caso los padres, ¿no? Y ver que es necesario, así como pensamos que para una institución educativa tienen que haber computadoras, textos, también tiene que haber una biblioteca. Entonces nosotros hemos asumido esa responsabilidad, ¿no?, de proporcionarles a los estudiantes el material de forma gratuita, a través de un programa que se viene realizando o que se viene desarrollando por muchísimos años. Los programas iniciales de lectura extensiva datan desde hace casi 100 años, estamos hablando de 1913, 1915, en países donde ya se ve como una actividad normal y cotidiana, anexa o conectada al aprendizaje de idiomas. Estamos hablando de espacios como Inglaterra, Estados Unidos y principalmente Asia. La lectura extensiva, como ustedes pueden ver acá, cubre diferentes y tiene, si se desarrolla de forma sistemática y continua, tiene diferentes beneficios para quienes se involucran en ella. Pero para eso, el programa de inglés, en este caso, que es el idioma donde existe la mayor cantidad de publicaciones de este tipo de libros, que son unos libros especiales que en unos minutos les voy a mostrar, las instituciones incluyen esta parte, la lectura extensiva, como parte natural e intrínseca de su programa de inglés. Existen diversas editoriales que publican, ¿no? Está Penguin, está Oxford, está Pearson, que quizás son, o Macmillan, que son las más conocidas, y que se venden en el Perú, sin embargo, que en otros países forman parte del programa normal, ya sea en primaria, en secundaria y en la institución que se encarga solamente de la enseñanza del idioma inglés de forma paralela. ¿Cuáles son estos beneficios de los que nos hablan autores como Stephen Krashen, autores e investigadores como David Hill? Principalmente son los relacionados a la adquisición de manera natural. Estamos hablando de aprendizaje porque aprendizaje es un proceso que se desarrolla en el aula, la adquisición de vocabulario y el manejo de estructuras complejas del idioma inglés. No existe aún evidencia científica determinante que nos diga que la lectura intensiva provoca este tipo de resultados a largo plazo. Sí es útil porque los alumnos observan que existen diferentes habilidades o habilidades de lectura o de comprensión lectora que ellos deben manejar, como por ejemplo la identificación de una idea principal o de las ideas secundarias. Sin embargo, a largo plazo, en libros como The Power of Reading, por ejemplo, de Stephen Krashen, queda muy fácilmente evidenciado que quienes estuvieron involucrados en una lectura permanente, fuera de clase,
en comparación con quienes no lo hicieron, tuvieron mayor éxito en exámenes internacionales y una mejor recordación del vocabulario que encontraron en contexto en comparación con un vocabulario que se presentó en una lista de forma no contextuada en un libro. Entonces, es importante encontrar el libro ideal, el libro que facilite el aprendizaje del vocabulario a través de la contextualización. Y a eso añadirle, a la lectura intensiva, añadirle la lectura extensiva, que no tiene en absoluto un propósito evaluativo o de algún tipo de nota. ¿Cómo se define? Algunas personas la definen o algunos investigadores, como Paul Nation, por ejemplo, actividad, programa o práctica pedagógica que se implementa en la enseñanza de idioma inglés como segunda lengua o como lengua extranjera, donde se proporciona a los estudiantes lecturas graduadas, ya sea de forma impresa o digital, para que lean fuera de clase. ¿Y cuál es la diferencia? Que esto no está, puede estar o debería estar monitoreado por el docente, sin embargo, se debe ofrecer variedad y cantidad de tal manera que sea el estudiante que escoja qué leer dentro de un parámetro, y este parámetro es el nivel. Tiene que leer libros que estén en su nivel de dominio o un nivel menor para que se concentre en el disfrute, en la lectura continua y no esté cada 2 palabras interrumpiendo el flujo de la lectura para revisar algún diccionario o acceder a alguna página y lograr identificar o encontrar el significado de una palabra. Como menciona William Gravy, que he tenido afortunadamente la oportunidad de ver en persona explicando la lectura extensiva, es una actividad con objetivos a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo empiezo a implementar la lectura extensiva con mis estudiantes, a los 2 meses no debería esperar resultados, no debería esperar que ellos hayan mejorado enormemente, que hayan pasado del nivel intermedio al avanzado, en absoluto. Cuando hablamos de largo plazo, estamos hablando como mínimo de 2 años, largo plazo, largo aliento, diseñada con el propósito de expandir la exposición del estudiante al idioma. Por eso hacía al inicio referencia hacia las otras fuentes de exposición al idioma en las que nosotros siempre pensamos. La música, las películas, la tecnología, quizás los videojuegos que también vienen en inglés, pero no es lo único. Nosotros quizás hemos asociado la lectura a los exámenes y por eso cuando buscamos fuentes de disfrute o fuentes de exposición al idioma, no pensamos en ella. Entonces, estamos aquí los profesores de idiomas Ricardo Palma y mi persona para alentarlos a hacerlo y facilitarlo a través de los libros que les vamos a poder prestar. De tal manera que no hay una inversión de parte de ustedes para poder acercarse a este tipo de exposición. Continúa William Gravy, en la lectura extensiva se busca que el estudiante disfrute la lectura. Para lograrlo, se debe proporcionar libros cuyo lenguaje se encuentre en un nivel de inglés igual o menor. Y esta fórmula que a mí me encanta, la acuña o la diseña Stephen Krashen. El I es nuestro nivel de idioma y él sugiere un I-1, ¿no? Y esta coincidencia entre la matemática y el nivel que nosotros debemos leer me parece de muy fácil recordación. Involucra lectura rápida y grandes cantidades y largo plazo, ¿no? Y tiene como objetivo la idea principal, quizás elaborar una opinión o, por qué no, un resumen, posiblemente hacer alguna otra actividad posterior o postlectura como las que voy a sugerir el día de hoy. Este programa de lectura extensiva se enmarca en unos principios y estos principios fueron acuñados por quienes también diseñaron la página de la fundación o la fundación que cuenta con una página web, la Fundación de Lectura Extensiva. Richard Day y su colega Bamford, ambos hace muchísimos años, estamos hablando del año 1990, desarrollaron esta información, estos principios que pueden ser aplicados en cualquier programa de inglés. ¿Y cuáles son estos principios? El material debe ser fácil de leer. Debe haber variedad, debe haber diversidad de géneros. Estamos hablando de libros informativos, de libros de ficción.
Los estudiantes deben tener la posibilidad o tienen que tener la posibilidad de escoger. Estamos hablando de una sala de lectura abierta o un catálogo que quizás les permita ver qué títulos hay disponibles. Deben leer de forma continua. Esto no tiene ningún impacto si yo leo en enero y leo mi siguiente libro en diciembre. El propósito está relacionado a la exposición al idioma, no a un examen. No nos debería nadie tomar un examen para ver si hemos comprendido lo que hemos leído, porque la comprensión de la lectura es un término y un concepto bastante debatible. Nosotros comprendemos en tanto somos personas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona puede tener una comprensión diferente de lo que está leyendo. El autor, si bien es cierto, nos transmite una idea, pero nosotros en nuestra mente, con nuestros antecedentes de vida y con lo que pensamos, comprendemos algo. El lector proporciona el 50% de la historia, porque la construye en su mente. De ahí que cada libro sea diferente para cada persona. De ahí que haya libros que nos hablan de cosas humanas que conectan con muchas personas. Hace poco dimos una charla sobre Harry Potter y vimos el enorme placer e interés que esta saga de libros genera, entusiasmo, el enorme entusiasmo que genera, y no existe ningún solo libro que les guste a todos. Y eso es algo que debemos de aceptar, y eso también nos mueve a no catalogar o disminuir algunos géneros, como el cómic, y pensar que, por ejemplo, el cómic es el principio y al final lo más importante es leer literatura clásica, ¿no? Eso también es un prejuicio, porque el cómic es un género y la literatura clásica es otro. Leer es la propia recompensa, no el resultado de un examen. Se lee de forma rápida, que quiere decir que el libro tiene que tener ciertas características para que yo lo pueda leer de manera fácil. Se lee de forma individual y en silencio. Quizás por ahí en algún momento, si hay algún segmento del libro que me emocionó, yo quisiera compartirlo con mi clase, hablo con el profesor o el profesor me invita o la profesora. Entonces, de repente podemos hacer 1 minuto o 2 de lectura en voz alta. De otra forma, no involucra la lectura en voz alta y no se lee para que el profesor escuche y corrija cada 2 o 3 palabras la pronunciación. No tiene este propósito la lectura extensiva. Los profesores motivan y guían y llevan un monitoreo. Y para que esto también funcione, el profesor debe ser un lector ávido que propicie y fomente la lectura y que hable con el ejemplo. Este esquema o este programa consiste en una biblioteca con la que nosotros ya contamos en la actualidad, que vamos a proporcionar a los estudiantes mediante el catálogo, y en el que esperamos ir sumando año con año o ciclo con ciclo una mayor variedad. ¿Cómo vamos a realizar este programa de lectura? En clase, nuestro profesor, y es algo que nosotros acá también queremos sugerir, se aplique en otros espacios donde se enseñe inglés, el profesor debe ser el principal promotor de la lectura. Va a ser él el quien nos va a recordar que está el catálogo, va a ser él quien nos va a recordar que es beneficioso leer fuera de clase, y el que nos va a recordar que nuestros objetivos van a ser a largo plazo. No va a haber una inversión por parte del estudiante para recibir estos libros, y estos libros, como yo mencionaba, tienen una particularidad diferente. Cada página no debe tener más de 2% de palabras nuevas. De cada 100 palabras, estamos hablando de máximo entre 5, 8, quizás 10, no más por cada 100 palabras. Porque de lo contrario, nos vamos a detener demasiado, entonces no va a fluir la lectura. Regresé al mismo, perdón. Entonces, ¿cómo se puede ejecutar o cómo se puede concretar esto? Primero tiene que haber una decisión institucional, y en esto yo agradezco a la universidad que se haya sumado y que sume otras iniciativas para que no solamente contemos con los libros, sino en un futuro cercano con un espacio en el que los alumnos simplemente se acerquen, agarran el libro y lean, ¿no? Una sala de lectura.
El acceso tiene que ser libre. Los profesores y la institución en general tiene que promover una cultura de la lectura, despojándonos de todas esas ideas preconcebidas y en algunos casos prejuicios que existen en torno a la lectura. La lectura es aburrida, es difícil, tú no sabes leer, se nota que no has leído, todo ese tipo de comentarios que quizás en algún momento nosotros hemos escuchado, que dañan nuestra autoestima como persona. Los peruanos no leen, los peruanos no saben leer. Bueno, existen quizás razones por las que no hemos leído. En otras circunstancias, en otras locaciones geográficas, en otros países, no hay que caminar mucho para encontrar una biblioteca y es parte de la cotidianeidad de la vida ir a una y comprarse libros. Y eso es algo que nosotros como nación aún no hacemos. No podemos culpar a los peruanos de algo que nosotros mismos tenemos que resolver. Por el contrario, debemos concentrarnos en, como nación, hacer que suceda, porque forma parte la lectura del bienestar y de la vida y del disfrute que la vida debe incluir. Nuestra vida debe estar organizada de tal manera que incluya actividades por placer, actividades que desarrollemos en nuestro tiempo libre y eso nos va a generar bienestar y el bienestar posiblemente nos haga más productivos en nuestro trabajo, nos haga personas más comprensivas, más empáticas, ¿no? Y ahí podemos esbozar ideas y no decir de manera tan optimista y quizás no evidenciada científicamente que todas las personas que leen son mejores personas, no. Se propicia esa posibilidad, pero no necesariamente la lectura nos va a convertir en personas diferentes, ¿no? Sin embargo, debemos tener derecho a bibliotecas y a libros. En el caso específico de los estudiantes de inglés, se sabe con certeza que mejoran los resultados de sus exámenes internacionales y como mencioné anteriormente, existe una mejor recordación, se aloja en la mente de manera más fácil aquello que se ve en contexto y en múltiples ocasiones. Y eso sucede con la lectura extensiva. Los libros que nosotros tenemos y que ponemos a la disposición de los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas Ricardo Palma y de Inglés 1 e Inglés 2 del programa de estudios básicos se denominan Graded Readers. Como mencionamos, tienen que ser I-1, I-1, como mencionaba Stephen Crash, un nivel menor al nivel del estudiante o un I como máximo, ¿no? a nuestro mismo nivel o menor. 2% de palabras nuevas por página. Se sugiere empezar con libros de menor complejidad e ir subiendo en complejidad. Y algo muy importante que mencionan tanto Richard Day como Stephen Krashen, por lo menos un libro por semana. Si lo estamos realizando de forma sistemática, si contamos con los libros para que los alumnos los lean, y queremos incluir una actividad que nos ayude a monitorear, ¿no? Acá les hablo a los profesores, existen diversas actividades que no necesariamente son un examen y que podrían seguir alentando la lectura, ¿no? Por ejemplo, un resumen escrito o una opinión sobre el libro, y si somos un poco más artistas, quizás diseñar un póster que aliente a leer el libro o un separador o un marcador. Podemos tomar nota de las frases que más nos impactaron, de las palabras que recordamos más del libro. Podemos, ¿por qué no?, escribir al autor, ¿no? ¿Qué pasó por tu mente cuando escribiste esto? ¿Cómo se te ocurrió diseñar este tipo de personaje? ¿Eres tú el autor, no? Preguntándole al autor este personaje en el libro. Tantas cosas que se nos vienen a la mente cuando nosotros conectamos con una historia. Se puede hablar del libro al inicio o al final de la clase, recordando siempre que los alumnos todos no están leyendo lo mismo, que ellos han escogido qué leer. Y de forma permanente, invitarlos a que lo sigan haciendo, ¿no? Yo les mencioné, y ustedes pueden buscar, creo que por temas de derecho de autor no puedo compartir el video, de un video muy, muy reciente de Richard Day hablando
de la evolución del extensive reading o de la lectura extensiva, que debe involucrar un cierto monitoreo por parte del docente, de la clase y de la institución, para seguir motivando, porque nosotros, si bien es cierto, podemos sugerir una motivación intrínseca, también tenemos que pensar en la motivación extrínseca que como sociedad operativa y eficaz y eficiente la filosofía con la que la mayoría de países se ha desarrollado, ¿no? Pensando que siempre tiene que haber algo que nosotros hagamos y que pueda ser medible en términos de éxito, de eficiencia, de eficacia. ¿Por qué no? Podemos incluir algún tipo de monitoreo, ¿no? Y no apelar tanto a la frase de lectura por placer, porque para bien o para mal, muchas personas asocian el placer con la pérdida de tiempo. Y yo, bueno, no estoy de acuerdo con ese concepto de la vida. Pienso que como docente debemos, lo hago yo, y como docente pienso que debemos de aceptar o abrazar esa forma de ver la vida, de tal manera que los estudiantes sepan que tiene que haber un momento para trabajar, para desarrollarnos profesionalmente, y un momento para disfrutar el tiempo con la familia y disfrutar tiempo nosotros solos, y por qué no leyendo. Y si has sido tu docente el que te animó a hacerlo y encontraste un libro que te gustó gracias a tu docente, esa persona va a tener un impacto en tu vida muy, muy grande, y siempre lo vas a recordar. Existen en esta parte del mundo, en Latinoamérica, voces muy importantes como Didier Álvarez, por ejemplo, que nos habla de la lectura como un derecho. La lectura es un proceso humano y social, muy complejo, social, cultural, que depende de diversas capacidades, ¿no? Cognitivas, lingüísticas, sociolingüísticas, psicolingüísticas, pero es ante todo un derecho que en muchas ocasiones se ha comprobado que transforma naciones, desde lo más básico como mejorar nuestra forma de escribir, en el caso del idioma inglés, como mejorar nuestro dominio del idioma. Se concibe la lectura extensiva quizás como la única fuente comprobada para sobrepasar este fenómeno de plató o de estancamiento entre el nivel básico, el intermedio, o el intermedio y el avanzado. Y es algo que muchos profesores quizás han experimentado en clase, ¿no? La frustración nuestra propia como docentes de no saber qué hacer, y de los alumnos propios que llegan a un nivel, terminan el nivel básico, el nivel A2, con mucha rapidez y con mucha facilidad, pero no llegan al nivel intermedio, y en el nivel intermedio están repitiendo errores de nivel básico, no errores como concebidos en inglés, porque en inglés tenemos las dos expresiones mistake and error, es decir, un error que dificulta la comprensión, ¿no?, del mensaje, ya sea oral o escrito, y se hace mucho más evidente entre el nivel intermedio y el nivel avanzado. Si acceden al libro The Power of Reading de Stephen Krashen o alguna otra publicación de él, van a ver que tanto él como otros investigadores tienen evidencia científica que confirma que a través de la lectura extensiva sí es posible superar o sobrepasar este efecto plató o este efecto de estancamiento, de no poder movilizarnos hacia el siguiente nivel de dominio. Más aún, hay investigaciones, como menciona Didier Álvarez, que vinculan el acceso a la lectura como uno de los instrumentos para superar problemas de exclusión, problemas de pobreza, que nos da mayores posibilidades de disfrute de la vida y de plenitud humana. Hablar de felicidad, decir que en la vida nosotros buscamos felicidad, es bastante complejo. Quizás es mucho más fácil poder asociar un logro de vida o un objetivo de vida con la plenitud o el bienestar, con el éxito profesional. Quizás eso es más fácil de ser medible, de ser no algo tan abstracto, sino algo más evidente.
Dentro de las voces que nosotros escuchamos, como la de Didier o la de Silvia Castrillón, una mediadora de lectura peruana y bibliotecaria, que en un minuto les voy a mostrar, la lectura no solamente es un derecho como ciudadano, sino es un derecho educativo, es decir, que también tiene que ser promovida de manera frontal y evidente por las instituciones. Como institución estamos obligados, y por eso que nuestra universidad cuenta con bibliotecas de escuela, bibliotecas de facultad y la biblioteca central, ¿no? Y ahora la biblioteca para los estudiantes de inglés y también con unos cuantos títulos de francés, portugués y quechua. En general, la institución debe crear un clima conducente a la lectura del aula y minimizar y tratar de evitar continuar con este tipo de prejuicios. Sin embargo, al alumno tiene que quedarle claro para qué lee y por qué. En el caso de las clases de inglés, sabemos que hay dos razones, ¿no? La primera, para el disfrute del tiempo libre, y la segunda, para poder crear las condiciones para llegar al nivel intermedio, para llegar al nivel avanzado y para recordar mejor las palabras y poder manejar mejor las estructuras complejas de la gramática del idioma inglés. Es un derecho a la lectura como el derecho a la vivienda, como el derecho a la salud y como el derecho a la educación. Y nosotros nos aunamos a este lema, a esta idea, y por eso estamos ofreciendo nuestra biblioteca de forma gratuita. Nos permite ver, como menciona Didier, otras formas de ver el mundo. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos en inglés? Podemos entender el contexto histórico, el contexto social de un libro que se escribió en 1800. Quizás nos ayude a comprender mejor la Revolución Francesa y, ¿por qué no?, a poder comunicarnos mejor en idioma francés o conocer las complejidades de la guerra civil o la segregación que se vivió en diversas partes del mundo, incluyendo nuestro país, y poder comprenderlo y a partir de ahí construir en nosotros una mejor persona, una persona que quizás comprenda el dolor y el sufrimiento o las aventuras y la forma como la gente se divertía en esas épocas, ¿no? De libros tan maravillosos como los que relata Jane Austen o, por ejemplo, Charles Dickens, quien nos habla de los problemas sociales, de la pobreza, de las dificultades que atravesaban los niños, o Mark Twain, por ejemplo, con sus libros emblemáticos. Para esto es necesario, para que la lectura se convierta en un factor humanizante, es necesario que haya una biblioteca. La biblioteca es fundamental para garantizar ese derecho, para que exista el libre pensamiento de ideas, ¿no? Entonces nosotros vamos en el otro extremo de aquellos que quizás catalogan algunos libros como no deben ser leídos, por el contrario, o este libro va a hacer esto en los niños o en los adolescentes. Ya quisiéramos que los libros tuvieran ese poder de cambiar las mentes, así de un momento a otro, y que nos conviertan en una persona. Considero que no hay evidencia al respecto. Sin embargo, pueden abrir otras puertas en nuestra mente y nos pueden ayudar a comprender las culturas de otros lugares y la nuestra propia. Yo he mencionado a lo largo de esta presentación, que está a punto de terminar, por qué se debe utilizar literatura en ELT o en el área de la pedagogía que constituye la enseñanza del idioma inglés, ya sea como lengua extranjera, que es nuestro caso en Perú, o como segunda lengua en el caso de los países francófonos, donde existen personas que están aprendiendo el inglés. Por lo general, ahora que se evidencia tanto la necesidad de hablar de habilidades blandas, de habilidades globales, habilidades del siglo XXI, la literatura propicia eso, porque nos permite ver situaciones, vidas, aventuras, perspectivas de otras personas. Nos permite comprender, como ya mencioné, los momentos históricos o sociales o económicos de las diversas partes del desarrollo de la historia de la humanidad, ¿no? Si un libro está bien escrito, nos va a sumergir en ese momento, nos va a hacer vivir la aventura.
y vamos a terminar el libro quizás cansados, como si la hubiéramos vivido. Y el libro se quedó en nosotros, si lo disfrutamos a tal punto, ¿no? Y terminamos con la emoción de querer conversar sobre lo que hemos experimentado sin salir de nuestra casa, sentados con alguien a quien apreciamos, con alguien con el que nos gusta conversar. Puede ser un amigo, un compañero de clase, con nuestros compañeros en general o con nuestro profesor. También nos permite, como no, practicar la identificación de ideas principales, generar una opinión, nos expone a vocabulario complejo, a estructuras gramaticales complejas, y lo más importante que nosotros debemos recordar es que no podemos dar por sentado, por ejemplo, si una persona ha terminado la secundaria o ha terminado la universidad, que maneja un nivel alto de comprensión lectora. Entonces, si no partimos de ninguna de esas ideas, vamos a poder, como todos, empezar la lectura como una aventura, desde cero. Y si la persona tiene una comprensión, una habilidad de comprensión lectora compleja, quizás le sea más fácil transitar hacia libros más complejos, pero de acuerdo al nivel en el que se encuentren, que es algo que el profesor debe sugerir siempre. Leer un libro que está por encima de nuestro nivel nos va a frustrar y va a causar el efecto contrario. Las ideas fuerza del libro de Power of Reading, que ustedes pueden acceder vía Kindle, por ejemplo, ¿no? En compra en Amazon, no sé si está disponible de forma impresa en Lima, sugieren y evidencian que leer de forma sistemática, sugiere él, por lo menos 5 a 15 minutos por día y un libro por semana, que se va a mejorar sustancialmente el dominio del idioma. ¿Por qué? Porque las palabras se ven en situaciones, se ven en un contexto. La mayoría de graded readers son libros clásicos, de literatura clásica, por diversas razones. Primero, porque están liberados, es decir, no tienen ya problemas de derecho de autor. Y han sido modificados de tal manera que no son tan voluminosos como el original. Yo quisiera mostrarles algunos de los que nosotros estamos proporcionando en préstamo. Virginia Woolf, Little Women, a ver, ¿qué más tenemos? Romeo and Juliet, y ustedes pueden apreciar en los libros que tiene Ana Karenina una marca o una etiqueta, un color que dice cuál es su nivel, ¿no? Este es de Penguin, Anne of Green Gables, Level 2. Entonces, ¿quién me va a decir qué nivel debo leer yo? El profesor. El profesor me va a decir, bueno, lee Starters, lee Starter, por ejemplo, Dominos, Dominos nivel 3. ¿Qué más libros? ¿Qué otros libros hemos traído por acá? The Five Canterbury Tales, nivel 1. El The Count of Montecristo, level 3. Mansfield Park, de Jane Austen, level 3 también. No sé si se ve, no se ve por acá. Por acá. Okay. Recién estoy viendo, me emocioné agarrando los libros. No les mostré bien. Este, por ejemplo, de Panamericana. Tenemos entonces en el catálogo 800 libros que estamos poniendo a su disposición. ¿Hay alguna manera de hacer nuevamente el PPT grande? Gracias, perfecto. Finalmente, puedo terminar con esta idea de Krashen, quien es el autor, Stephen Krashen, de The Power of Reading. En las demandas del mundo de hoy, Krashen afirma que los que leen tienen una mejor oportunidad frente a los que no leen. No solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista humano. Los que no tienen el hábito de lectura encontrarán en el leer y escribir como actividades muy difíciles. Entonces, si nosotros queremos posibilitar, ¿no? La plenitud o el bienestar del que hablábamos,
tenemos que generar, ¿no?, una comunidad y un clima de lectura. En inglés nosotros utilizamos mucho el término de proficiency. Y como he mencionado, este es muy difícil de alcanzar. Estamos hablando, según el marco común europeo, de por lo menos 700 horas de aprendizaje en clase. Y este aprendizaje se puede ver reforzado si durante esas 700 horas, divididas quizás en 2 años o 3, se ha leído de manera sostenida, de repente, un libro por semana. La evidencia que él muestra es de Singapur. Hay estadísticas, ¿no?, para quienes duden o quienes piensen, no, pero mis alumnos no van a querer leer, ¿no? Yo en principio diría, no partamos del prejuicio y sugiramos la lectura como algo tan natural como hacemos con el streaming, por ejemplo, ¿no?, o con una canción. Existen experiencias que van un paso más allá, como el Free Voluntary Reading o el Sustained Silent Reading, que tienen que ver con lectura en el aula. Por 15 o 10 minutos o una hora, todos leen, porque los libros están a la mano. Y la clase es eso, leer. El niño o el estudiante escoge qué leer y lee. ¿Cuándo lee a alguien? Cuando ve a otra persona en su entorno leyendo. Entonces, nosotros no vamos a tener mucho éxito si le decimos a los alumnos, lee, y nosotros no leemos, o no hablamos sobre la lectura con el entusiasmo que ésta debería generar. Ahora, no necesariamente el libro que nos gusta a nosotros es el libro que el alumno va a disfrutar. Y en eso también necesitamos tener una mente abierta y abrir la posibilidad a los alumnos de encontrar el género, el autor o el título que les va a gustar. Siempre hay un libro esperándote para que lo disfrutes, para que te apropies de él. Las lecturas graduadas van a ser interesantes y disfrutables en tanto estén al nivel. Si son muy complejas, nadie las va a entender y no van a causar en absoluto disfrute. Yo he añadido acá, y es algo que quisiera ofrecer, y con esto vamos a terminar, a los docentes de inglés, a los que están inscritos y nos quieran contactar solicitando estas ideas de postlectura que ustedes están viendo acá en inglés, que consisten en sugerencias de cómo aplicar, que los alumnos que han leído compartan en clase aquello que han leído y motiven a sus amigos a leerlo o a sus compañeros de clase, o que exista algún tipo de actividad para el monitoreo de estas actividades, que lo soliciten, ¿no?, que nos escriban pidiéndonos estos 3 slides, que son una lista de actividades de postlectura, que en absoluto son un examen, que eso sí nos debe quedar claro. Al hablar de lectura extensiva, estamos hablando de cantidad. Hay evidencia científica también que no solamente se mejora la comprensión lectora, la fluidez lectora, el manejo de vocabulario y de estructuras, ya sea complejas o no, de la gramática, sino también hay evidencia de que se desarrolla una actitud positiva hacia las otras culturas, hacia las otras personas, que mejora el nivel de comprensión auditiva, que mejora el vocabulario al que tú puedes acceder para explicar tus ideas, para hacer una exposición, para quizás dar soporte a tu opinión. Y te motiva a seguir aprendiendo el idioma. Entonces, en todos los casos va a ser una situación de win-win, como se dice en inglés. Siempre va a tener un efecto positivo que te va a permitir ganar algo. No sé si puedo abrir el catálogo. Hago el share. Sí. Entonces, hago el share screen. Y share screen. Pestaña de Google. Estamos usando el StreamYard por primera vez. Este es nuestro catálogo. El catálogo se va a enviar a los alumnos de Idiomas Ricardo Palma
junto con el correo de bienvenida que siempre enviamos al inicio de nuestras clases. Estamos en estas 2 semanas en el cierre de, esta semana, perdón, en el cierre del ciclo que empezó en octubre del año pasado y estamos iniciando la mayoría de nuestros grupos entre el 14 y el 21. A estos alumnos que inicien en el ciclo febrero 2021 les estamos haciendo envío del catálogo. Y como regreso al PPT. Ya, excelente. Para que ustedes transiten, ¿no? Visiten el catálogo, lo puedan revisar. Y una vez que lo han revisado, ya sea que sean estudiantes de inglés de idiomas Ricardo Palma o del programa de estudios básicos, lo único que van a hacer es consultarle al profesor qué nivel les recomienda. Luego de ese catálogo, de ese nivel, escoger 1, 2 o 3 títulos, acercarse a la oficina de idiomas Ricardo Palma, presentar si es alumno de la URP, el carnet o el DNI y confirmar la fecha en que los libros tienen que ser devueltos. En el caso de los libros digitales, que es la segunda opción que quiero mostrarles acá, nosotros contamos con la posibilidad de hacerles llegar una colección de 25 libros de la editorial Oxford. Estos 25 libros son de acceso por el acceso de esos 25 libros es de 1 año. Y además de esto, de los 25 libros, del nivel que ustedes deben tener o al que deben acceder, ¿no? Que puede ser A1, A2, B1, B2, C1, C2. Estoy utilizando los términos del marco común europeo, que se dividen en básico, preintermedio, intermedio, intermedio alto y nivel avanzado y proficient. Acceden a esto y junto con estos libros, podemos regresar al PPT, van a acceder a 3 clases gratuitas. 3 clases gratuitas personalizadas, individuales, en las que uno de nuestros docentes va a conversar con ustedes sobre los libros que han leído. Son 25 libros por un periodo de 1 año y estos libros se encuentran de forma digital y son una delicia porque incluyen audio, diccionario, una constancia de reconocimiento por haber leído, tienen un marcador en el que ustedes pueden ver en qué página se quedaron y pueden continuar leyendo. Son realmente libros que nosotros sugerimos que se lean en caso no puedan físicamente acercarse a la universidad. Y este material es exclusivo para ustedes por 1 año, es decir, no se comparte el usuario y debido a eso sí tiene un costo. Bueno, porque además también incluye las 3 clases que van a ser coordinadas vía Zoom, que se van a desarrollar vía Zoom y que van a ser coordinadas con el Centro de Idiomas. Yo espero que esto los haya animado, les haya hecho recordar de repente aquella clase que tuvieron cuando estudiaron para ser profesores de inglés y les hablaron de la lectura extensiva. Y si son alumnos de idiomas Ricardo Palma, que aprovechen este beneficio. Que un día, en vez de estar viendo televisión, opten de repente por el libro, ya sea por curiosidad o por cambio. Nosotros en la pandemia estoy segura que hubiéramos tenido una experiencia mucho menos difícil si hubiéramos tenido muchos libros a la mano. Y nunca es tarde para iniciarlo. No tenemos en este caso que hacer una inversión de dinero porque los libros van a estar ahí esperándolos y tanto el staff académico, nuestros docentes, como el staff administrativo va a estar más que contento de poder contribuir con ustedes en su aprendizaje, su consolidación y su desarrollo a través de este programa que inicia el 14 de febrero, en el que también celebramos el Día del Amor, de la Amistad y de muchas otras cosas más. Los esperamos mañana con nuestra conferencia sobre literatura inglesa, en la que Eber Munarriz va a hacer referencia a algunos de estos libros del catálogo. Luego tenemos a Andrea Cárdenas hablándonos de cultura francesa y su experiencia como estudiante
de magíster de posgrado en Francia. El día jueves hablaremos también de literatura y oralidad y el día viernes concluimos con 2 eventos importantes relacionados con la cultura de nuestro país.